Saludos cordiales, mi nombre es Cindy Melissa Torres Peña, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial en la asignatura de Necesidades Educativas Especiales. Esta presentación es acerca del diseño y programación curricular en atención a la diversidad y adaptaciones curriculares. La gestión pedagógica es aquella que permite a las instituciones educativas mejorar la calidad educativa mediante rutas para poder adaptarse al nuevo papel y cambios que está presente en el nuevo modelo educativo. En el proceso educativo interviene el equipo docente con sus expectativas y actitudes hacia el alumnado. Frente a las diferencias lingüísticas, diferencias culturales, deben ser usadas de una manera práctica e instructiva y no verla como un problema. Las acciones docentes sirven para promover la inclusión, reconociendo, planificando, creando un clima de respeto, seleccionando un material adecuado y que la integración del currículo sea hacia los rasgos culturales en la inclusión. Los centros educativos atienden aspectos como la diversidad del alumnado, la organización interna con sus diversos documentos y las relaciones con las familias, las cuales deben promoverse los valores humanos, una buena comunicación y una expectativa familiar acorde de los estudiantes. La necesidad de cambio está en aspectos como los profesionales, los directivos, los docentes y el contexto educativo. La gestión curricular en el aula tiene como base legal a 4 aspectos: el pedagógico, psicológico, epistemológico y filosófico, que se basa en los principios y fines de la educación. El enfoque constructivista es el nuevo enfoque del currículo educativo, que está a diferencia del currículo tradicional, el cual no incluía los intereses de los estudiantes, ni su diversidad, ni los ritmos de aprendizaje. Era una educación vertical, al contrario de la constructivista, que reconoce al estudiante como su centro de aprendizaje y la base de las potencialidades, y en torno al estudiante es que gira todo el currículo. El modelo constructivista tiene generalidades, que el docente es mediador y los estudiantes participan activamente dentro del aprendizaje. Debe tener un aprendizaje en base de experiencias de cada estudiante. La respuesta educativa sirve para los diferentes aspectos dentro del aula, ambientales, organizativos e interactivos, y del centro la relación familiar, la adecuación del proyecto curricular, los mecanismos de colaboración. La respuesta a las necesidades educativas especiales a través del currículo tiene que ser flexible y abierto. Actualmente trabajamos con un currículo que se aprobó y se implementó desde el 2016, el cual nos permite contar con actividades individuales, centrar la evaluación en aprendizaje, que la experiencia y aplicación sea en base al estudiante, atender a la persona en concreto, tener una participación activa que sea factible. Las necesidades de cambio tienen niveles de concreción curricular. Hay 3 niveles: primero, segundo y tercero. El primer nivel le pertenece a la Administración Nacional, regida por el Ministerio de Educación, quien es el que diseña y emite los lineamientos para poder seguir los siguientes niveles. El segundo nivel de concreción curricular está a cargo de las instituciones educativas, que se basa en los tipos de estudiantes, los recursos disponibles y el contexto sociocultural. Son el PE y el PCA, Proyecto Educativo Institucional, y el Plan Curricular Anual. El tercer nivel de concreción curricular le pertenece netamente a los docentes, quienes responden a las necesidades, características e intereses del grupo concreto de aprendizaje, es decir, los estudiantes. Ellos son los que dirigen las características para la programación de las unidades didácticas. Las condiciones para el desarrollo de adaptaciones curriculares tienen que ver en la concreción de objetivos, cambio de actitud, una evaluación permanente, seguimiento de aprendizaje, tiempo y trabajar en equipo. El proceso de las adaptaciones curriculares tiene 4 etapas, iniciando con la detección del problema, que es la recopilación de información. Se realiza una evaluación psicopedagógica al estudiante para poder situar el inicio de lo que vamos a realizar. El desarrollo curricular, que son los planes para los estudiantes, evaluación y seguimiento a cómo progresa el chico. El proyecto curricular del centro educativo
Depende del agrupamiento de estudiantes, los textos, horarios y los perfiles de salida que requerimos de cada institución. El proyecto curricular del aula es netamente del salón de clases, dentro de los docentes. Las adaptaciones a los elementos curriculares básicos responden al qué, cuándo y cómo enseñar. Guían a la práctica pedagógica y los planes de acción. Las adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificaciones de los elementos educativos para responder a las necesidades de los estudiantes. Las adaptaciones en los objetivos y contenidos es un proceso de toma de decisiones sobre una propuesta curricular, que pueden ser la inclusión, modificación, eliminación, priorización o secuenciación de los objetivos de estudio. Los tipos de adaptación curricular se clasifica en torno a los elementos de acceso al currículo y el currículo básico. Los elementos de acceso al currículo permiten posibilitar la puesta en práctica de los planteamientos curriculares básicos. Los elementos personales y su organización son aspectos interactivos entre los roles de grupo, como actitudes y expectativas, comunicación, rol docente. En esta parte intervienen varios actores principales de la educación, como lo son psicólogos, fisioterapistas, un logopeda, el profesor del salón y un psicopedagogo. Los elementos materiales y su organización son básicamente los aspectos físicos con los que cuenta la institución, como el espacio y los materiales. Incluyen material didáctico, mobiliario, ayudas técnicas, equipamientos, que son necesarias para atender a las necesidades educativas, dependiendo de la necesidad que tenga el estudiante. Las adaptaciones individualizadas se refieren al qué enseñar, a corto, largo y mediano plazo. Las adaptaciones en la evaluación permiten tomar decisiones. Responde a los momentos de evaluación, finalidad, elementos del proceso, los instrumentos necesarios. La promoción de estudiantes es necesario tener una adaptación en la evaluación, que sea inicial, contexto en el aula, instrumentos y pruebas adecuadas, detectar conocimientos previos, evaluar distintas situaciones de enseñanza. Las adaptaciones en la metodología debe tener una flexibilidad al currículo para que pueda permitir la autonomía y alternar varias metodologías. El rol del educador exige una preparación específica para poder convertirse en lo que desea el modelo de educación actual, en un facilitador de aprendizaje. Deben tomar en cuenta los prerequisitos del conocimiento, facilitar los nuevos aprendizajes, motivar a los estudiantes para que puedan resolver las tareas y organizar un clima de respeto en el aula, ya sea individualmente o en grupo. La metodología debe servir para promover la interacción entre los profesores y alumnos. La metodología debe contribuir a la motivación del alumno para despertar su interés, su necesidad y su curiosidad por aprender. Debe evitarse que el estudiante con las dificultades sienta rechazo, por el contrario, debe sentir inclusión. El plan de enseñanza y aprendizaje requiere de características fundamentales: precisión y claridad, continuidad, unidad de operación, objetividad, flexibilidad. La metodología es apropiada para la atención de la diversidad. Se encuentra un método interactivo que requiere de flexibilidad, como ya lo habíamos mencionado antes. Las estrategias metodológicas para los estudiantes con necesidades educativas especiales es necesario tomar en cuenta los principios como actividad, globalización y socialización. El proceso de aprendizaje a los estudiantes con necesidades educativas especiales sugiere metodologías basadas en una autoactividad, con ajustes de la selección de técnicas que favorezcan a la experiencia directa. Las estrategias para los estudiantes con necesidades educativas especiales son aprendizaje por canales, refuerzo, centrar la atención y favorecer la motivación propia. Tenemos unas actividades alternativas y complementarias que permiten incorporar la diversidad de estrategias metodológicas, como la siguiente, que es un modelo de enriquecimiento psicopedagógico y social. Se basa en los objetivos como aumentar la motivación y estima, formación en respeto, desarrollo integral de la persona. Estrategias metodológicas para atender la diversidad de los estudiantes, métodos participativos, estrategias, el juego, técnicas. Y es así como hemos llegado al final del video sobre las necesidades educativas especiales, que es un tema muy importante dentro
de la educación de nuestro país. Muchas gracias.